Conversaciones porosas, un podcast de lo que habitamos. Donde los límites entre arte, oficios, lenguaje, ecología y afectos se desdibujan. Conversas brumosas y maleables conducidas por les artistas y amigues Andrés Matías Pinilla y Geraldine Ramírez. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Andrés Matías y Geraldine y esto es Conversaciones Porosas, un podcast de lo que habitamos. Este es el primer capítulo de todos y tiene que ver mucho con lo que habitamos como proyecto. Digamos que la semillita, como quisimos, o la razón por la que quisimos empezar este espacio fue para sacar, expandir, abrir nuestras conversaciones, las conversaciones que tenemos con Mati de nuestros universos literarios, de nuestros universos digamos, de cultura popular y de cosas que vemos, sentimos, con las que nos alimentamos, para compartirlas con las personas, pero también para empezar a hacer como asociaciones diferentes de saberes y de sentires y de cosas que son muy importantes en el proyecto de lo que habitamos. Y una de las maneras, herramientas que sentimos como que nos ayuda a expandir esa conversación es partir desde las acciones, como desde esas definiciones que pueden estar escritas por la academia, pero desdibujarlas y sacarlas de ahí e imaginarnos otras formas de definir eso y de habitar esas acciones. Y por eso la primera acción con la que vamos a empezar el día de hoy y con la que vamos a empezar esta conversación expandida y esta conversación porosa es habitar, que como pueden suponer, entender, intuir, es como uno de los ejes centrales del proyecto de lo que habitamos. Yo soy una persona que de base estudió arquitectura, entonces a nosotras en teoría nos metieron por todos los lados que podían esta palabra, esta acción, pero desde unos lugares supremamente tal vez blancos, tal vez antropocéntricos, tal vez muy europeos. Entonces creo que queremos en este primer capítulo hacernos preguntas que estén asociadas con eso, como ¿a qué llamamos habitamos? ¿Cómo lo podemos desdibujar y redibujar y redefinir? Porque creo que los dos mucho en que no solo se habitan los lugares y los territorios, sino que se habitan muchas cosas más. Entonces, para yo no hablar más y que esto se vuelva en verdad una conversación, le doy la bienvenida a Mati. ¿Cómo estás, Mati? Bien, muy bien, gracias Gerald. Y pues nada más especial que poder abrir lo que sucede en lo que más disfrutamos hacer, que es conversar, compartirnos cosas de nuestra vida académica, laboral, a los espacios de amistad en los que estamos constantemente también construyendo cosas o imaginando, reimaginando sobre lo que hacemos. Así que nada más especial que poder tener este lugarcito en voz alta, como una manera también de expandir lo que hacemos a este amplio teatro de las redes sociales y de las plataformas streaming. Y bueno, como tú lo dices, el desafío hoy es hablar de habitar. Creo que cada concepto, palabra o acción que nos traemos es gigantesca, pero lo bonito es probar cómo acá, desde el hablar, pensar en caliente, en vivo, pueden emerger cosas. Y ojalá que la gente que nos vaya a ver o nos vaya a escuchar pueda resonar con algo de lo que aparezca acá. Incluso expandir esta conversación en todos los distintos formatos que permite esto, comentarios o demás. Y bueno. Y añadir ahí que claramente estamos desde esta esquina minúscula, pequeña de estos saberes, sentires nuestros y que seguramente muchas cosas se van a quedar por fuera, que acá no estamos pensando en verdades absolutas ni nada, sino en hacernos más preguntas y que seguro de acá salgan más y más preguntas. Totalmente. Creo que esa es como la pulsión, un poco, hablar desde el sentir, desde la experiencia personal de ser un cuerpo que vive en un mundo y que siente y que tiene la capacidad de elaborar pensamiento a partir de eso. Y bueno, nada más interesante que justamente preguntarnos desde esa acción qué significa habitar. A mí me parece que ese contraste entre, me pongo otra vez a mí como en esa experiencia de
lo que me enseñaron en arquitectura y como también cuando uno va al diccionario y se pone a buscar qué es habitar, que es un poco, sí, estar en un lugar, es como asentarse en un lugar. Pensaba mucho en que en ese momento las definiciones que nos daban, con las que nos educaban del habitar, eran muy restringidas, primero a lo humano, como a cómo habitan los humanos, pero también a que la única respuesta posible, pues obvio desde la arquitectura, era como la construcción o la noción de casa o la noción de ciudad, como esas escalas o tan domésticas o tan grandes, ¿no? Y los roles que empezamos a asociar con esas mismas formas de habitar. En el momento en que yo estudié, creo que no lo sentía limitado, sino de hecho, pues uno igual está en la universidad y es fascinante como que te pongan a leer un montón de personas que históricamente han estudiado eso, pero ahora, estos Claro. años después y con todas estas cosas que nos hemos cuestionado, reaprendido, desaprendido, empieza como a volverse eso, mucho más pregunta de, bueno, sí puede que una cosa a la que le relacionamos con el habitar es estar y alojarse en un lugar, en un territorio, pero ¿qué más puede ser? ¿Sí? Y desde qué momento empezamos a habitar, ¿no? Como si lo vemos desde el lado como humanos, pero pues como bichos vivos en este planeta también. Entonces, siento que, ay, claro, se puede como expandir un montón la noción del habitar a otros seres, a otras especies, pero también a otros tiempos de la vida misma del humano. Claro, como que la pregunta que nos hacemos sobre el habitar generalmente viene desde una pregunta que hace al humano como un único ser que entiende todo el espacio de lo vivo como un lugar que le fue dado para él habitarlo, delimitarlo, significarlo y de esa manera también producir el mundo para las demás especies o los demás seres vivos que también coexisten. Ujú, Como que la noción incluso de habitar debería siempre empujarnos a pensar en el cohabitar, como que no habitamos soles en el mundo, sino que somos mucho más. Y creo, no solo por la experiencia tuya, sino por la de muchas otras amigas que han estudiado también arquitectura o algunas otras prácticas afines a la arquitectura, al urbanismo, casi siempre es como estudiar un programa o un proyecto de modernidad que además viene importado de otro mundo, que se impone como las formas de estructurar el espacio para existir en él, ¿no? Y casi siempre es en relación a las grandes ciudades, a cómo se debería vivir y los cuerpos deberían existir en las grandes ciudades. Y por ahí esa es la incomodidad que empezamos a sentir desde hace unos años y a cuestionarle a la academia también cómo reformular esas preguntas sobre lo que habitar es o puede significar, incluso como pregunta filosófica, no ujú. solo antropológica, como pregunta ecológica. Y por ahí es donde podemos empezar a sumergirnos y a navegar. Pensaba incluso desde ese lugar mismo de lo que es habitar un cuerpo, ¿no? Habitar un cuerpo incluso antes de nuestro propio cuerpo, el vientre de nuestra madre, porque antes de ser este cuerpo fuimos el cuerpo de alguien más, fuimos Ujú, un cuerpo con otro cuerpo. De hecho, hay una obra que hice alguna vez, después de haber hecho una visita al Museo del Oro, que la asumí como un espectador que va a que le cuenten una historia, que le narren una historia que se supone define también lo que es pertenecer a un lugar, como una narración que está elaborada de alguna manera para generar una pertenencia a un espacio geográfico. Y lo que quise hacer fue tener como una visita desde un lugar ingenuo de, bueno, ¿qué hago con toda esta información, con todos estos objetos, con estas cosas que aquí se me presentan como algo que me narra desde lo ancestral hasta el día de hoy? Y desde esa capacidad de asombrarme con lo que estaba viendo, cómo lo podía incorporar de alguna manera a generar un nuevo mito, una nueva historia, ¿no? Apropiándome de algunos elementos, objetos, pero desde un lugar meramente intuitivo. Y así construí un retrato, que era el retrato de mi madre y de mí mismo, como si yo nunca hubiese sido parido por ella, sino
nuestros cuerpos se hubieran terminado fusionando al no nacer. Entonces es una especie de cuerpo andrógino de una mujer barbuda flotando como en una especie de vasija muisca que parecía más un Pokémon que otra cosa, embebida como entre las distintas plantas y utilizando instrumentos de lo que en el museo se presenta allí como instrumentos rituales para la modificación de la conciencia por el consumo de plantas y generar un mito, ¿no? Como esa capacidad de inventar una historia que me narre a mí desde otro lugar, habitando y habitándome con mi madre en un cuerpo, ¿no? Pensando en esa cavidad oscura que es un vientre del que todos venimos a este mundo y podría ser el primer espacio extraño del que cero memoria tenemos, pero donde la noción de habitar casi que podría nacer. Y eso me hace pensar mucho como en cuando estoy pensando en lo que habitamos y en la investigación alrededor del proyecto. Creo que ese es un gran recurso ahora que lo escucho de parte tuya, el que imaginemos o podamos tener esa capacidad de imaginar estos momentos que son a la vez imágenes de los instantes en donde somos más, somos, o sea, como somos con las otras personas. Digamos que esto es súper claro porque es el momento justo como de que, no sé, de que se separan se empiezan a separar esas células, se forman cigotos, se forman cosas dentro del vientre de una persona que ya empieza a formar otro, pero todavía son una sola cosa, pero ese recurso de lograr imaginarnos varias imágenes, por así decirlo, de esos momentos en los que no somos Matías y Geraldine como dos individuos separados, sino que hacemos parte de esa naturaleza más grande, es supremamente importante y creo que es algo también que en mi experiencia hizo ese quiebre de esa definición como más hegemónica de lo que puede ser el habitar. Y no puedo no pensar en ese sentido en la misma Donna Haraway, que compartimos los dos mucho como universo creativo y literario, y en lo que ella hablaba en un libro que se llama Seguir con el problema, donde ella habla de la idea de venir con otros seres, pues en este planeta en crisis un poco, para imaginarnos también otras formas Como de de existir en el mundo. ajá, y de lo que ella dice, pues como es seguir con el problema, que ya no me acuerdo exactamente la traducción que era en el Creo que en libro. inglés está el título como Staying with the Trouble, Ajá, que a veces también es como un estando con el problema, ujú. como siendo con el problema. Exacto, que vuelve y transforma esa noción del habitar en algo mucho más existencial, Claro, donde el staying o el verbo to be, si lo pensamos en inglés, se vuelve mucho más diciente que el solo como alojarme o ponerme sobre un lugar, porque ya es como, no, soy con ese lugar claro. y soy con esa mamá que en algún momento éramos solo como un solo cuerpo. Entonces pienso mucho en ese devenir con y en cómo en su momento ya hace varios años, pienso yo en la pandemia tal vez, empecé yo a como nutrir o cultivar la idea de ese habitar con, haciendo alusión también al devenir con, Claro. devenir guión con de Donna Haraway, con un habitar guión con los otros seres vivos. Mira que me acabo de acordar de una frase que me robé alguna vez como para expandirla en un pequeño escrito que hice. Creo que la saqué del Don Juan de Carlos Castañeda, Ajá. que es casi una pregunta ontológica y es ¿dónde termino yo y dónde comienza el mundo? Ujú. Yo la seguí un poco como ¿y dónde termina el mundo y dónde comienzas tú? ¿Dónde terminas tú y dónde continúa el mundo? ¿Dónde termina el mundo? ¿Dónde comienzo yo? ¿No? Los límites entre las cosas, que un poco la noción de habitar es Ujú. también el construir y fragmentar, ¿no? El todo de un planeta, que casi que esas separaciones las hemos ido delimitando los seres humanos y construyendo los seres humanos con la idea de los estados-nación, por ejemplo, creando fronteras geográficas,
con la idea de la arquitectura que impone unos nuevos cuerpos que serán habitados por otros cuerpos y en unos formatos. Y bueno, en la literatura o en las distintas disciplinas que hemos ido elaborando para entender cómo habitamos el pensamiento, cómo habitamos la palabra, la imaginación o cualquier otra de las herramientas que tenemos como para entender qué es esto que estamos haciendo al llegar a este planeta, a este mundo, tener una vida y luego morir. Eh, Creo que es como bastante interesante también pensar en esa idea de los límites, de lo roto, de lo fragmentado, como una noción que también va muy de la mano de lo que puede significar habitar y Ujú. habitar con, al no desconocer esa reciprocidad que hay entre todo lo vivo, ¿no? Que es lo primero que hacemos los seres humanos, ¿no? Pensar que todo está dispuesto como al servicio de, Ujú. y casi que los mitos fundacionales que tenemos han construido un poco esos imaginarios. Si pensamos en el, no sé, imaginario judío-cristiano, con historias como la de Adán y Eva, dos seres exiliados de un verdadero hogar al que ya no se pertenece, sino que se llega a este mundo como en una forma de migrante y que esto es un tránsito, ¿sí? Como un mundo que se habita mientras volvemos a nuestro verdadero hogar. Ujú. De alguna manera hemos terminado explotando este lugar, sometiéndolo como a nuestras reglas y destruyéndolo porque no lo sentimos propio, ¿no? Es como algún día nos vamos al paraíso, que es nuestro verdadero hogar. Entonces, podemos hacer un poco lo que se nos dé la gana mientras estamos Por acá. la noción también de infinitud y de finitud de los recursos, ¿no? Como que tampoco la asociamos con que todavía nos cuesta asociarla como con que se pueden acabar, ¿sí? Yo creo que también tiene que ver con Claro, esos mitos, ¿no? Como... sí, como si fueran cosas inagotables. Nos hemos dado cuenta en los tiempos recientes que no, Ujú. sobre todo en una ciudad como Bogotá, que desde hace unos años empezamos a experimentar lo que eran los racionamientos de agua, cosa que podría parecer de una novela distópica de las que leíamos desde los años 90 o leyeron otros desde mucho antes. Son cosas que se han hecho realidad porque poco y nada nos ha importado que esas historias han forjado el imaginario colectivo y por tanto han terminado creando los paradigmas o los lugares, esos topos, las utopías, que son otros lugares que habitamos desde la imaginación, hacia los que estamos navegando acríticamente, como sin Ujú. cuestionarnos absolutamente nada. Y pienso en esos, en esa noción también, esa pregunta de los límites y de lo fragmentado, porque va también de eso mismo, ¿no? De esas imágenes y pues estamos en un podcast que se llama Conversaciones Porosas y tiene, y la palabra porosa tiene toda la intención ahí, no solo pues por lo que estamos hablando y como el límite real entre lo que sentimos y sabemos en realidad no existe porque estamos como acá en este intercambio de partículas, por si lo ponemos como algo físico, pero pues que son todas estas cosas que estamos compartiendo, pero también a nivel como de la existencia misma, como de los cuerpos, esa porosidad. Es esa otra o es otra de las posibles imágenes para entender qué somos con los otros bichos vivos y que en verdad así esta piel es un, hasta cierta manera, un límite que nos protege, sí, de ciertas cosas que de pronto no le hacen bien al cuerpo. Igual, chiquis, existen esos poros que están abiertos y que están permitiendo que información y partículas estén entrando al cuerpo y así con todos los cuerpos y así con con todos los entes en las diferentes escalas posibles que evidentemente van más allá de la casa y de la ciudad como, como lugares que se habitan, digamos que, y que se estudian desde lo más hegemónico, sin que sin que dejen de ser importantes, ¿no? Como Claro. pensarse esas escalas. Y en ese orden de ideas, pienso en una pregunta que también me he hecho como en los últimos añitos, y es como qué sucede entre esos dos objetos, pensando en la casa y en la ciudad, y pensando en la noción que también nos enseñan mucho del espacio privado y del espacio público como algo completamente delimitado, donde no hay nada, entre comillas, eh, que pensar o que solucionar en la mitad. Porque aparte en arquitectura nos hablan mucho de eso, como de ser solucionadores de problemas.
y no de otras cosas que pueden ser más, más profundas, porque es como el señor arquitecto que llega a también, o sea, a solucionar alguna cosa puntual, pero tampoco como existiendo dentro de ese mismo entorno, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, me puedo ir por las ramas. Pero volviendo, pienso en esa escala media que permite para mí ser ese espacio como entre esas dos pieles que en teoría o entre comillas nos dicen que están delimitadas, pero que es donde también sucede esa construcción de comunidad y que también es lo que permite romper los roles de género o como las asociaciones a las que se han asumido ciertos espacios, ¿no? Como que lo doméstico asociado también a lo femenino se Claro. queda en la casa, que es lo privado, y ahí solo suceden ciertas cosas, y luego en lo público es donde sale lo masculino o el hombre hegemónico cis blanco eh, accionar y a formar un montón de otras asociaciones, pero en la mitad, si no ponemos puentes, tampoco permitimos romper esos límites. Entonces yo pienso mucho como en esa escala vecinal, o sea, en qué pasa cuando yo abro la puerta de la casa y me encuentro con este barrio y todavía no estoy pensando como arquitecta o como persona en la ciudad y en cómo está creciendo, sino en qué está pasando cuando yo camino a la tienda del vecino, a la tienda que todavía en muy poquitos casos sigue siendo la tienda del vecino y no el supermercado de grandes superficies. Y qué vínculos se van tejiendo ahí porque eso hace parte también de habitar. Claro, los tejidos afectivos que se dan entre Ujú, las personas que coexisten y conviven exacto. como en estos pequeños ecosistemas que hemos ido construyendo, sobre todo como en las ciudades, que podemos hablar como de microecosistemas, Ajá. como la vecindad o el barrio o la localidad, en el caso de Bogotá, que está también distribuida y mapeada como desde ese lugar. Y pensaba que justamente Occidente configuró la noción de el espacio en esas dos esferas que tú mencionas, de lo público y lo privado, y me acordaban no sé si eso fue como una tesis doctoral o de maestría de Paul Preciado, que luego terminó en un libro de anagrama llamado Pornotopía, en la que hace un análisis exhaustivo de la televisación de la mansión Playboy de Hugh Hefner y todo este proyecto de lo que fue primero una revista de pornografía que bueno, también empieza a construir esa noción de el cuerpo reproducido digitalmente y que circula como para mover también afectos desde lo sexual en la imaginación. ¿Cómo empieza a cambiar durante la Guerra Fría esa noción del espacio público y privado cuando es televisado, cuando las cámaras llegan al entorno de lo doméstico y ese lugar privado de la domesticidad que entendíamos como un espacio femenino en favor de la reproducción de la mujer, de la ama de casa, como venía siendo desde la segunda posguerra, empieza a crearse una nueva fantasía de masculinización también del espacio doméstico, con esta idea como del soltero que anda en pantuflas y bata y que controla el mundo desde su propia casa, casi que no tiene que ni salir de la cama, porque además esta cama de la mansión Playboy era toda una Círculo arquitectura gigante, también, sí. ajá, una cama circular que además tenía pantallas, el computador, el teléfono, como que ni siquiera implicaba al cuerpo existir más allá de esa pequeña arquitectura, ¿no? El nicho o la Es que es cama, como redibujar el trono, ¿no? Ese es claro. su trono en la habitación. Sí, y es súper interesante también como, bueno, alguien que pone la atención en eso, como desarrollar toda una investigación sesuda de cómo nos comportamos y modelamos el mundo, los seres humanos, a partir de este tipo de historias, como televisar lo que acontece dentro de una mansión Ujú. dedicada a eso, como a construir también un personaje, el hombre soltero que vive rodeado de mujeres jóvenes, que además se ocupa es de tener buenos cócteles que le acompañen su vida. Es una reconstrucción casi que inmediata de la noción de la domesticidad y de habitar el espacio urbano, el espacio doméstico, la privacidad, la intimidad y bueno.
eso terminaría derivando después en los reality shows que conocemos hoy en día, como todos los Gran Hermanos o demás formatos que empiezan a televisar lo que ocurre en los espacios privados, ¿no? Y pienso en la falacia también de, pues, de esa misma dualidad del espacio público y privado y en cómo, o sea, es que sí es un gran ejemplo, ¿no? Como esa privatización extrema y radical de los espacios, obviamente en función, pues sí, de lo masculino, hegemónico, blanco de ciertos poderes, pero también del capitalismo mismo, ¿no? Claro. Como que esa es otra cosa que se atraviesa ahí y es que nos dicen, sí, o sea, está esta división de lo doméstico como más feminizado, entre comillas, y de lo público como lo más masculino, donde sale el hombre a hacer X o Y cosas, nunca tampoco dando espacio a lo no binario, a lo que Claro. sale ahí, es a lo que se sale de eso hegemónico, a las disidencias, o sea, ¿en dónde están? Sí, Ujú. como por eso también la ciudad se nota cuando uno sale, como que no está hecha, no está diseñada para que esas disidencias y para que esas otras personas habiten seguras en un territorio como público y que a veces solamente en unas burbujas que se vuelven o semi-privadas o totalmente privadas, puedan como construirse esos espacios, pero al final como que, o sea, son importantes esos espacios que se crean y esos, como esos refugios, ¿sí? Sí, Que son valiosísimos y poderosísimos, pero al mismo tiempo como quién está afuera, quién está en eso público teniendo totalmente el control, como claro. que me quedan son Y esas creo que no, preguntas. no es gratuito el tema de esa inversión, como de la feminización o masculinización de uno y otro espacio, que haya ocurrido como esta idea de entonces vamos a resignificar el espacio doméstico como para este tipo de hombre que viene muy bien de la mano con el proyecto neoliberal y cómo se va incorporando y promoviendo un tipo de sistema de capital, de producción de capital, con los movimientos feministas que se empiezan a tomar las calles, o sea, el espacio público. Entonces, esa inversión de habitares viene de la mano también, ok, entonces aquí empezamos a incorporar un nuevo sistema de intercambio energético, que es el capitalismo neoliberal, a partir de la construcción de unos personajes también. Y como en simultáneo, me acuerdo de un manifiesto escrito e ilustrado por Larry Mitchell y Ned Asta que se llamaba Maricas y sus amigas entre revoluciones, que un poco es esos, esas primeras pulsiones por imaginarse desde la disidencia, desde lo que antes de ser nombrado bajo las banderas de lo LGTBIQ+, y darle un nombre o darle unas cualidades a todo lo que antes no era nombrado en relación al género o a la sexualidad, era un tercer espacio, ¿no? Y era ese espacio de la imaginación, ¿no? En este manifiesto se ven mucho como el propósito de reunirse entre personas que no se identificaban con el formato de familia blanca, heteronormativa y demás, imaginaban otra posibilidad de asociaciones, de formas de vincularse y de existir en el espacio Ujú. público y privado, ¿no? De casi que darse una licencia absoluta de replantear y resignificar cómo se existe y se habita el mundo sin lo que termina pasando mucho más adelante, que muchas de estas luchas sociales y grupos poblacionales buscando reconocimiento en el mundo, casi que esto lo dice José Esteban Muñoz en un texto de este filósofo cubano que ya falleció, pero es como de alguna manera estos colectivos o colectivas terminan luchando porque se les reconozcan sus derechos para poder existir casi que en los formatos de las familias tradicionales y se abandona un poco ese espíritu de pensar que podemos existir en el mundo de otras maneras. A veces es un recurso valiosísimo poder volver a esos manifiestos que también hacen las veces como de otros mitos posibles desde los cuales ir otra vez a pensar qué otras ideas podemos sembrar en nuestro tiempo de hoy, ¿no? Recuperar como unas intenciones o pulsiones perdidas en otros tiempos. Y pienso también que
al salirse también como de esos como espacios limitados o de esas escalas puntuales de estudio, hay uno muy importante, o pues que no es uno, que son muchos a la vez, y es como pensar, así como están estos puntos medios entre casa y ciudad, digamos, a nivel de escala, y lo que sucede ahí y lo ritual que puede suceder en ese territorio o en esos territorios varios, qué pasa también fuera de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad se ha visto como históricamente, o se ha establecido también como ese lugar donde el capital llega em, a funcionar mucho más fluidamente como sistema, porque está los poderes, está el comercio, está un montón de Claro. cosas, pero ¿qué pasa alrededor de todo eso, no? Que tampoco hay unos límites, o sea, hay líneas en los mapas, pero no hay tampoco unos límites territoriales como completamente fijos. Y de hecho, el mismo sistema hace que ciudades grandes se conurben y se mezclen con lo que antes eran pueblos y se los vayan comiendo y se los vayan comiendo. Pienso eso por un lado, y como esa ameba territorial como que se va como expandiendo, pero también pienso en esos espacios tal vez un poco más rurales que siguen en este momento de la historia siendo rurales y cómo siguen teniendo otras dinámicas muy diferentes de habitar y de conectar con el resto de formas de vida. Y justo aparece ahí otro de estos binarismos que es el de campo-ciudad, ¿no? Como que entendemos las dinámicas del proyecto sociopolítico que ha implicado ir construyendo las ciudades y por tanto pensar que existe su opuesto o ese otro modo de existir que sería el que plantea la vida en el campo. En un país como Colombia, bueno, el contexto en el que nosotros existimos, el campo tiene muchos matices, también por todo el tema de la violencia, el desplazamiento forzado, la intención por dominar, por poner un territorio en función de o de las multinacionales, los monocultivos y demás. Y bueno, en paralelo, también la idea romántica de toda la gente que se sueña o se proyecta en un futuro, que es algo que suele pasar, yo creo que por el hartazgo del estrés y todo lo que significa a veces hacer una vida como en las grandes ciudades, de plantearse vivir a futuro como en el campo, ¿no? Como de tomar distancia y generar la utopía de ese espacio soñado como el del campo. Y pienso en que recientemente fui a visitar a mi hermano Daniel y a su pareja Margarita, que viven a 15 minutos de Barichara, como a 15 minutos en moto, en el campo. Y la casa en la que ellos viven fue construida, de hecho, con tierras, bioconstrucción con tierras, siendo consciente también de dónde este nuevo cuerpo o arquitectura se va a emplazar y dónde van a existir. Algo que me parece muy bonito de esa casa es que justamente ahorita que hablábamos de lo poroso, es una casa que no tiene muy claros los límites entre la adentro y afuera. De hecho, la cocina y la zona de lavandería están un poco incorporados al todo de la vegetación, de los espacios también donde existen y viven algunos de los animales que cohabitan el espacio con ellos. Conejos, perros, gatos, hasta un mono aullador que eventualmente va a Pasa y visitarlos saluda. y una gran cantidad de aves, se ven muchos colibríes. Em, Me recordó algo, bueno, que termina siendo hasta muy conmovedor para mí, porque había leído un texto de una botánica y científica potawatomi que se llama Robin Wall Kimmerer, que escribió, bueno, un libro maravilloso que se llama Una trenza de hierba sagrada. Ella cruza de alguna manera su experiencia como docente, como madre, como parte de una familia, su existir también como científica, botánica, naturalista en el mundo, en un texto que habla un poco, bueno, entre tantas cosas, de lo que significa pertenecer a un lugar. ¿Qué es pertenecer a un lugar o ser nativo de un lugar? Ujú. En una de esas historias habla justamente de un mito Anishinaabe, que es el de Nanaboso, como el primer hombre o el primer, el humano originario de su pueblo, en paralelo a Linneo, este naturalista sueco, europeo, que son, digamos, las dos figuras que corresponden en distintos mundos a el nombrar todo lo que existe en el mundo
como una forma de entender y reconocer que soy parte de él también, ¿no? El ponerle nombres a las cosas, como imaginarse a ese Linneo y Nanaboso, de hecho, caminando juntos en la tierra, viendo cada una de las especies animales, vegetales y demás, y nombrándolas, es entendiendo y reconociendo que hay un cohabitar de todos estos seres. Y algo que hicimos en este espacio con mi hermano justamente fue que él me llevó a pasear su ecosistema y a presentarme una a una como cada una de estas plantas que estaban sembradas allá, ¿no? Como esto es un orégano orejón, esto es un guayabo, esto es una planta de Sacha Inchi, una de las nueces que le conocen también como el maní inca, y todos los pequeños insectos, seres que también existen ahí y que tienen interacciones que generan todo lo que de por sí significa un ecosistema de interrelación y de reciprocidad, donde la ausencia de uno puede significar la muerte de todos los demás. ¿Sí? Porque cada quien cumple una función específica. El habitar y cohabitar, y el habitar con, que justamente lo mencionabas con Donna Haraway, es yo creo que la noción que más deberíamos tener presentes de existir en el mundo, porque el mundo en crisis que tenemos en este momento es justamente el que no se reconoce dentro de la mutualidad y la codependencia, sino totalmente fracturado de todo lo demás, y que ha llevado justamente al ser humano como a someter todo a su servicio, ¿no? Además que una noción como esa puede permitir también abrazar dentro de su concepto la idea misma del movimiento, ¿no? Y a sus diferentes escalas, porque así como hablas del recorrido que al que te invitó y el que te incluyó y tu hermano, ese es un movimiento como micro dentro de un ecosistema. Igual tú te moviste de aquí de la ciudad de Bogotá hasta Barichara, como que están esas escalas que de por sí van reconfigurando y van afectando al cuerpo porque estamos cambiando de región, de ecosistema, de clima, de la humedad, de un montón de factores que nos van transformando biológicamente y nos van afectando, pero al mismo tiempo a otras escalas más grandes sucede todo el tiempo y sucede en todas las especies humanas, unas más marcadas que otras. Y pienso mucho que está esta cosa como de redefinir los límites, de transformarlos en otra cosa, esto que volvemos a hablar de lo poroso, y pienso en lo maravilloso y mágico que es cuando las mariposas monarcas hacen esta migración enorme desde, eso es como el norte de Estados Unidos, Canadá, hasta México, y como la memoria misma de ellas, y que son cosas que los mismos científicos todavía no se explican muy bien, van como trazando un recorrido puntual, porque es tan corta igual, entre comillas, la vida de ellas, que la mariposa que va hacia el sur no es la misma que se devuelve, y hay como generaciones y generaciones, pero que están también como en esa función de el mismo recorrido, o sea, como que la existencia es ese recorrido mismo para ellas, y eso me parece hermosísimo, pero al mismo tiempo diciente, porque como humanos hemos em, descalificado y juzgado y estigmatizado mucho el migrar, Ujú. y una experiencia de migrar como a otro país se vuelve normalmente muy dura por las condiciones en las que también como la sociedad ha tenido que migrar a otros países que normalmente han sido atravesados por violencias, por falta de oportunidades, por un montón de cosas, pero al mismo tiempo, estoy acá conectando 70.000 cosas, pero tienen sentido, y es que está ese movimiento de diferentes escalas, está ese movimiento que muchas veces es obligado por otras condiciones, está ese movimiento y esa migración que está dada por de pronto una decisión propia de migrar a otro territorio, y está en el medio esos cuerpos o este cuerpo que se va transformando y que se está amoldando en el camino a esos otros territorios, ecosistemas que termina habitando. Como de naturalizarse en el lugar. Creo que de hecho es hasta Exacto. una forma en que lo menciona Robin Wall Kimmerer en su texto, como que cuando no
perteneces por nacimiento a un lugar o porque tus ancestros fueron quienes trabajaron antes de tu llegada la tierra o el espacio para que tú fueses luego nativa de ese lugar. El proceso que hacemos cuando migramos es más bien de naturalización. Creo que ambos hemos tenido esa vida como migrantes. Yo también viví en Buenos Aires, en Argentina, por casi 4 años, en lo que yo denominé una forma de autoexilio. Creo que también fue porque, bueno, estaba viviendo algunas cosas muy particulares en mi vida que me llevaron o me empujaron un poco a decir, necesito moverme, ¿sí? Generar ese desplazamiento a un lugar otro que me permita reconocerme a mí también, como volver a habitarme, y casi que necesité cambiar todo mi paisaje visual, sonoro, por más de que iba a un lugar donde se habla la misma lengua, lo mismo que te pasó a ti, pues los acentos son otros, las expresiones son otras, los ritmos, las maneras de relacionarse son muy Diferentes. diferentes, y la noción de habitar para quien migra, bueno, es también un desafío gigantesco porque nunca se sabe si llegas a ser realmente parte de un lugar. A veces lo eres, a veces no, y te deja como en un pequeño limbo de, ok, ¿yo dónde es que realmente existo como ser? Y en cuanto soy realmente aceptado e incorporado a este otro lugar geográfico que pues no es mío porque no porto su bandera ni porto un certificado tipo documento de identidad que diga que soy de ese lugar, ¿no? Nacionalizado de ese lugar, respondo como históricamente a ese espacio. Sí, y me surge como esa pregunta, porque creo que no tengo respuesta para eso, como de esa dualidad en ese orden. Y es que si en la vida estuviéramos como más abiertas, abiertes, abiertos a que esa base no fuera tan, ese echar raíces no fuera como tan limitado a un solo territorio, o sí, o sea, es que es raro porque igual somos mamíferos que vivimos y somos en manada y como que somos bichos sociales y cuando llevamos mucho tiempo o nacemos en un sitio como que eso igual configura un montón de cosas como digamos que biológicamente, o sea, como que son tangibles, ¿sí? Y eso existe y está ahí, pero al mismo tiempo no sé, eso, por eso digo que no lo tengo como solucionado el que podamos, como estábamos hablando antes, de qué sucede en el medio entre lo que podemos llamar casa y lo que es ciudad o lo que está más afuera de, si nos permitiéramos como tejer vínculos en esas porosidades y en esas escalas medias, ¿será que tal vez en esas migraciones eh, el cuerpo se podría sentir como menos zarandeado o con menos dificultad de echar esas raíces en otro lado? No lo sé, o sea, como por eso digo que no, Claro, no lo sé. Pero me surgen esas cuestiones porque igual hemos migrado históricamente, nos hemos movido por el territorio de muchas maneras. Ahora, obviamente, es diferente que en otra época eso haya sucedido por tierra a una velocidad en donde se va como haciendo literal grounding en cada lugar y tocando literal el pastico o la arena o lo que sea de cada territorio a la velocidad con la que solemos pues movernos ahorita, ¿no? Que es otro claro. tema muy diferente. No sé. Igual es que las narrativas de la migración vienen muy de la mano también de cómo se ha construido la narrativa sobre los virus y sobre todo, por ejemplo, con el virus del SIDA. Eso es algo que también menciona Paul Preciado en otro de sus textos que se llama Testo Yonki, que es un poco un diario de cómo hay ese transitar entre los paradigmas socioculturales creados en relación al género, a los cuerpos que son definidos por sus genitales o por la inscripción de una información en ese cuerpo. eh, Mujer, colombiana, incluso la raza y demás, cosas que terminan por definir a alguien, viene muy de la mano también de cómo se construye narrativamente la idea de un agente externo que invade un cuerpo, un virus, y que el cuerpo tiene que hacer todo lo posible por rechazarlo, ¿no? Como por aniquilarlo, y casi que esa misma noción es la que construye el cómo leemos al que viene de afuera,
al que no pertenece porque trae otro acento, otra lengua, se ve diferente. Y es mirando y observando solamente desde los comportamientos humanos, porque hace 1 o 2 años que estuvo acá en Colombia visitándome por un programa de residencia que armamos con una artista chilena llamada Claudia Müller, nos dimos la oportunidad de ir a habitar el páramo, como este ecosistema intertropical que además está muy cerca de la ciudad de Bogotá y que tiene unas dinámicas bastante diferentes y que podrían enseñarnos muchas cosas de cómo suceden este tipo de atravesamientos entre especies que corresponden o no a un lugar, y es como plantas o árboles que no son nativas de este territorio, pero que llegaron durante la colonia, que fueron plantadas en los cerros y en las montañas, y que por no estar acostumbradas a la altura que tiene Bogotá, que Bogotá tiene 2.600 metros de altura, les costaba bastante trabajo casi que respirar, conseguir los nutrientes, no estaban adaptadas para. Empezó todo un sistema de interrelación donde yo no sé si es una fantasía en la que yo me metí, pero cuando habitas estos ecosistemas puedes ver la manera en que los colibríes que pican en unos y otros árboles son una especie de traficantes de esporas. También el aleteo veloz ayuda a que se le levanten y se le peguen en sus alas las esporas de unos árboles y las mueva a otros, lo cual permitió desarrollar, digamos, una tecnología de adaptación a los árboles que venían de afuera, con bromelias, casi que como una especie de branquias o de pulmones accesorios, como unas prótesis de respiración, a plantas que venían de afuera, ¿no? Es como también se recibe, se incorpora, se entiende y se dialoga para coexistir y cohabitar un ecosistema con esos movimientos, y entendiéndonos también que como seres nos desplazamos, nos movemos, y eso implica también la afectación y el movimiento de las formas de existir y habitar un lugar. Pero se terminan exacto, como que la conclusión ahí sería que al no existir la noción estigmatizada de extraño o de extranjero, se podría como generar más fácilmente esa adaptación a cohabitar, a recibir a un ente nuevo, o sea, humano, o sea, de otra especie, Claro. a un ecosistema que ya está dado. Y algo que pienso es también en esos otros espacios que habitamos cuando vamos a ver una obra de teatro o vemos una pintura o escuchamos una canción. De alguna manera ahí también estamos eh, llevándonos a la acción de habitar desde lo imaginario un otro lugar, porque a la final cuando una obra de arte asuma el cuerpo que asuma o se materialice en distintos tipos de cuerpo, inmediatamente se entiende que esos formatos, una hoja de papel o una tela o una masa de tierra, inmediatamente son espacios discursivos Ujú. o son espacios de luchas semiafectivas donde se ponen unos significados, se ponen unos conceptos o signos que de alguna manera nos narran o nos cuentan una historia y que no son inocentes por eso, o sea, procuran al ponerse en audiencia o al circular en espacios donde serán vistos o leídos por otros, su capacidad de afectar y de contagiar ideas como en un imaginario colectivo, Se ¿no? vuelven otros territorios. Claro, totalmente. Hay territorios artísticos, literarios. Bueno, el cine también es un campo, o la televisión son campos que se habitan constantemente y que terminan habitando también y ocupando nuestro imaginario con el cual nos producimos en el mundo. Y es que es muy chistoso porque estos filósofos, volviendo al comienzo, que yo leía o que nos ponían a leer en arquitectura, suelen como acudir mucho para, me imagino que para prender sensibilidades y encender otras preguntas, acudir mucho a generar esta autocrítica de los mismos arquitectos pensándose el territorio tan como limitadamente y decir como miren lo que hacen los artistas, miren lo que hacen los escritores, miren lo que hacen los cineastas,
no decir que lo dicen todos, porque no, pero sí hay varios teóricos y teóricas que acuden a las artes, a observar las artes para expandir esa visión. Y pienso mucho en ese orden, en que aunque mi arte particular sea la ilustración y el dibujo, yo acudo mucho al cine para imaginarme imágenes, para inspirarme como en esos fotogramas que crean los cineastas y los directores de foto a la hora de narrar cosas, y como esas escenas y esos fotogramas también se vuelven unos territorios y unos lugares que nos permiten habitar fuera de esta realidad, digamos que tangible, que puede ser la propia. Y no puedo no mencionar en ese sentido em, algo que sabe hacer muy bien Wim Wenders en sus películas. Wim Wenders es un director alemán que queremos mucho en esta casa, todos los que estamos acá frente y detrás de cámaras, y para quien es muy importante la ciudad como un personaje más, ¿sí? En diferentes películas suyas es algo como que a mí me llama mucho la atención, y es cómo la involucra, y cómo pues al ser también historias que normalmente se vuelven o road movies o películas donde el territorio y el movimiento mismo se vuelve un protagonista, hace que existe esa posibilidad, siento yo, de que nosotros como espectadores, veamos esas cosas que pueden suceder en el movimiento y esa misma ciudad que se vuelve un ente que está como en continua transformación. De hecho, hay un libro que en este instante se me escapa el nombre de Wenders, que es como de varios ensayos de él, pero acá seguro les ponemos la pantallita y la portada, donde hay como un discurso que él da justo a urbanistas, y él dice como, pucha, qué chistoso que yo siendo cineasta me pongan aquí a dar un discurso como en un máster de urbanismo a esta gente que ha estudiado un montón de eso, pero habla mucho desde su humilde esquina, diciendo que, pues bueno, pues es otro humano más habitando las ciudades, y que para ellas es eso, como un personaje muy importante más que debemos, digamos, que sentir cercano, en tanto pues lo estamos habitando todo el tiempo. O sea, para él Claro. Berlín es una cosa increíblemente importante. Pero también lo conecto en ese orden con la última película que salió el año pasado, si no estoy mal, que es Perfect Days, que fue un poco película encomendada y a la que acudieron a Wenders para hacer una especie de homenaje a Japón, sí, y también un poco el mismo a Yasuhiro Ozu, que fue un director japonés que también amo mucho y que le da también mucho sentido a todo lo que estudiamos, en lo que habitamos. Y es en esos mismos fotogramas y en esas mismas imágenes llegar como a unos planos que permiten observar y escuchar con los sentidos más allá de lo que a veces en la realidad misma nos permitimos. Entonces yo lo veo desde ese sentido de esa invitación como producto artístico, como elemento artístico, a, a expandir eso, a que así haya un límite de una pantalla y estemos viendo una cosa que ya ha sido grabada, como que nos permite quitar el límite y volver a habitar esa porosidad de qué pasa si yo estuviera en ese Japón que está viendo con los ojos de Wenders, pero también con los ojos de este protagonista de la película, y como unas imágenes y unos frames, acudiendo al cine otra vez, como que me van dando a mí la posibilidad de meterme en esa experiencia y de habitar un lugar que sueño conocer pero que no conozco. Y no sé, me parece una cosa importantísima y también mágica a la vez. De alguna manera nos está recordando que el mundo que habitamos es un teatro que está lleno de escenografías que construimos para performar la sexualidad, la intimidad, el trabajo, todo tipo de relaciones, las estamos performando también en función de esos escenarios que armamos, ¿no? Se nos da por hecho que un espacio doméstico debe tener un formato,
¿no? Como los espacios a contemplarse deben ser el dormitorio, la sala y el comedor, una cocina, y cada uno de esos microespacios debe tener una naturaleza específica que de alguna forma modela el cómo vamos a hacer en cada una de esas acciones como seres. Vamos a existir y a producirnos a nosotros, ¿no? Ujú. Creo que el arte nos está recordando todo el tiempo que de alguna manera esos teatros y esas escenografías vienen también de las historias que nos contamos y las historias que nos narramos, y que a veces las aceptamos como el diseño perfecto y final de lo que debe ser, existir y habitar este mundo en el que estamos. Entonces, bueno, creo que ha sido una oportunidad muy linda comenzar un podcast como estos. Creo que hemos aceptado también los nervios que nos puede dar estar acá, enfrentarnos a decir, bueno, una conversación que generalmente sucede entre habitaciones o simplemente porque nos damos la oportunidad de estar juntos y hablar de cosas que nos apasionan, traerlas a este espacio y empezar a habitar este nuevo espacio. Bueno, será algo bonito y que seguramente iremos aprendiendo cómo hacerlo mejor o no sé, pero debo decir que me emociona mucho. Y Gracias por aceptar esta invitación, Mati. Y me parece muy lindo igual abrirse a la posibilidad, más allá de que existan o no los nervios, de eso, de que la conversación suceda, de que traigamos cosas que de pronto ayer no teníamos en la cabeza y hoy sí, y salen y suceden. Y también es permitir eso, habitar desde este otro lugar de la escucha y de la conversa, y de descubrir esas otras cosas en el medio, creo como muy fervientemente. Y es para cerrar, pero como que acudo otra vez a Donna Haraway en esto, y es que es maravilloso la construcción como de conocimientos desde los sentires, desde lo afectivo, desde lo que experimentamos, desde lo que hemos leído, pero que al ponerlo en una conversación se vuelve como esta noción de pensamiento tentacular, y de que se vuelven como abrir como bracitos y ramitas en esa misma conversación. Y eso siento que es tal vez como de lo más valioso que puede tener, como sentarnos acá y compartir esto con todas y todos y todos ustedes. Y no siendo más, pues nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión para hablar de otra acción. Estamos preparando unas acciones muy... eh, como llamarlas, muy ricas, como que hay mucha tela para cortar sobre ellas. un gran desafío esto, pero bueno, interesante. Es un experimento al fin y al cabo. Ajá. Y nada, nos vemos entonces en un próximo episodio de Conversaciones Porosas. Gracias por escuchar hasta el final. Chao. Bye.